La caverna del emprendedor. ¿Subirá el precio de la vivienda en 2024? Buah, no lo sé, no lo sé. O sea, subirá más allá de una subida vegetativa, estamos diciendo, ¿no? Sí, sí. O sea, bueno, no sé qué opinas que va a hacer. ¿Va a subir? ¿Va a bajar? Yo he escuchado a gente que dice que tiene que bajar mucho, que esto es pre-2008 y que se va a ir a la mierda. Y he escuchado a gente que dice que no. Yo tengo mi opinión, pero quiero que des tú primero la tuya para luego poder darte palos de forma más cómoda. De verdad, cuánto odio, cuánto Todo bien. odio. A ver, yo pienso muchas cosas, ¿vale? Yo voy a componer o poner todas las ideas encima de la mesa y a ver qué opinión o qué componemos, ¿no? Hasta hace nada, más de la mitad de las compraventas de viviendas se hacían sin hipoteca. ¿Eso qué significa? Que la vivienda tenía un componente muy fuerte de inversión, como Ujú. producto de inversión. Más de la mitad es muchísimo, Muchos. es muchísimo. Pero creo que era el 51% en Sí, lo 2000. comentamos aquí, sí. Ujú. Sí, lo comentamos en un programa. 51% es una locura. Ujú. Los bancos vuelven a dar dinero. Si tú eres una persona con una cierta cantidad de dinero, y no estamos pensando en Warren Buffett, alguien que tiene 500.000, 800.000, 1 millón de euros para invertir, ahora hay bancos que ya te están dando un 4, un 5, un 6%. Sin el trabajo que implica ni la dedicación que implica comprar inmueble para arrendar, que normalmente en una conversación, perdón, de cafetería de cuñado que tanto nos gustan, se dice, no, es que eso lo compras y se alquila. Sí, pero lo compras y se alquila significa que tú tienes que trabajar, gestionar y asumir riesgo, Ujú. Exacto. ¿vale? Podía sacar un 8, un 9%, un 10% en el mayor de los casos, pero Ujú. sin ese trabajo, sin esa inversión y sin ese riesgo, sacas un 5 o un 6, va a haber mucha gente que va a dejar de contemplar el precio de la vivienda Ujú. como tal, el precio de la vivienda, no, perdón, la vivienda como Ujú. inversión, y va a volver a la inversión tradicional. Entro por la puerta de un banco y pido un plazo fijo y me Ujú. olvido y me dedico a mi trabajo, Ujú. que es otro y que no era, ni ha sido nunca, ni yo he querido que fuera, comprar viviendas Ujú. para invertir. Eso puede influir en el precio de la vivienda. ¿Qué más puede influir en el precio de la vivienda? Afortunadamente, a día de hoy, y a diferencia de 2002, 3, 5 y 6, la deuda, tanto empresarial como familiar, está mucho mejor estructurada que estaba. Y el acceso a la vivienda, ¿por qué te ríes, Alberto? Que te estoy viendo. No, Te sí, estoy sí, sí, estoy viendo. de acuerdo, estoy de acuerdo. Digo que bueno, vamos a ver si estaba leyendo el comentario antes del OM de se viene recogida de cable y estoy pensando, vamos a ver si te viene recogida de cable en 2024 de Pablo Gil. Correcto, correcto, correcto. De Bueno, la quiero recordar deuda a está todo el mucho mejor mundo. estructurada de las empresas. Espera, vamos a tirar un poco de arena encima. Quiero recordar a todo el mundo lo que dijo Alberto de los políticos argentinos, ¿eh? Encendemos el ventilador, ¿vale? El acceso a la compra de una vivienda a día de hoy es más racionalizado que era en su momento. No te dan el 100% de la hipoteca, bueno, Ujú. etcétera, etcétera. Con lo cual, yo, si bien no espero un descalabro del precio de la vivienda, sí esperaría una contención o una subida fuera de porcentajes o términos muy espectaculares. Lo que también pienso es que eso no significa que haya una crisis, que haya un desmoronamiento, que se vuelvan a repetir determinadas cosas. Para la gente que opina como yo, también hay un último argumento muy facilón y es la estadística. O sea, por estadística es difícil que vuelva a ocurrir algo muy extraordinario que ya ocurrió, ¿no? O sea, es difícil que caiga un rayo 2 veces en el mismo sitio, aunque es posible.
Bueno, pues precisamente lo del rayo, que sepas que es justo mentira, porque lo más fácil es que caiga un rayo justo en el mismo sitio donde ha caído anteriormente, porque es por donde, Vaya, porque es justo vaya. donde encuentra la menor resistencia a la electricidad y por eso por ahí es por donde va. Así que si ves a un árbol en el que ha caído un rayo, no te pongas debajo pensando que ahí no puede volver a pasar. Bueno, Precisamente ahí es donde más fácil es que pase. Que no esto es lo sepas. que supongo que provocaba que Alberto lo esperasen en la puerta del colegio y le pegaran sus compañeros. Eso es. Este tipo de comentarios, sí. No, pero hablando de estadística, y aquí te voy a echar un capote, o sea, hasta donde yo sé, no es información muy corroborada, pero el precio nominal de las casas en los últimos 100 años solo ha bajado durante la crisis. El nominal, es decir, que no quiere decir que que no haya bajado el precio real de las casas, ¿vale? También es verdad que eso es en parte fácil porque antes cuando había crisis se montaba una inflación del 20% y ya estaría. O sea, es decir, entonces es muy difícil que el precio nominal de algo con una inflación del 25% baje, ¿vale? Entonces, mmm, partiendo de esa base, estoy de acuerdo contigo. O sea, en verdad, los bancos en raras ocasiones están dando hipotecas o si las dan es con mucha cobertura, ¿vale? Las inmobiliarias que yo he llamado a alguna ya te preguntan, oye, pero la hipoteca la has pedido o es a tocateja, porque tiene, para que te enseñen la casa tiene que estar confirmada la hipoteca. Dices tú, y bueno, pues, o sea, no voy a contar la respuesta, pero que yo les doy, pero que veamos un poco el nivel, ¿no? O sea, es decir, deben de estar dando muy pocas hipotecas los bancos cuando mierda, ya he respondido. Cuando, cuando los propietarios te dicen que no te enseñan una casa si no vas con el importe aprobado. Eso quiere decir que ven perder el tiempo enseñarte la casa si no vas con el importe aprobado. Entonces, yo creo que la situación es difícil porque digamos que yo creo que en el mercado de la vivienda hay un poco como dos tipos de propietarios o de jugadores, ¿no? Uno están lo que podemos llamar como fondos buitre, que básicamente son inversores, que son precisamente los que permiten que el precio de la vivienda sube y baje porque, oye, me ha ido mal la inversión, no tengo tiempo para esperar, si la compré a 100 pero la tengo que vender a 90, lo hago porque yo tengo un negocio que está funcionando y tal, necesito los 90 para hacer otra inversión. Y luego está Paco y Manoli, que son los que tienen la práctica totalidad de las casas en España. Y entonces Paco y Manoli se gastaron 300.000 euros en 2008 por la casa, es un ejemplo, y hoy dicen que por menos de 300.000 euros no las venden, mal así que se la lleven a la tumba. Y esto es así, o sea, este tipo de comentarios hay. Entonces, es un mercado con una flexibilidad de precio, yo creo que es ridícula. Ridícula porque no hay prácticamente eh, stock en manos de propietarios que tengan flexibilidad al precio. Hay stock en manos de gente que no debe pasta, que es su segunda, su tercera casa que alquilan o lo que sean, y que no la van a vender a pérdidas de ninguna de las maneras, porque no necesitan el dinero. Y por el otro lado hay un montón de jóvenes, aquí estoy siendo un poco hater, ¿no? Pero hay un montón de jóvenes que no tienen casa ni van a tener nunca. Precisamente por eso, porque no hay un mercado flexible, no se crea nueva oferta, porque está todo muy limitado. La oferta que hay está en manos de gente que están básicamente en contra de ese joven porque ellos tienen sus intereses y muy bien por ellos, pero al final hay casa vacía, oferta vacía y es lo que tú dices, o sea, no creo que haya tantas hipotecas, tantas casas en parte de jóvenes, ni haya tanta flexibilidad en la parte de la oferta como para que baje significativamente el precio. Para que baje significativamente el precio a este tipo de propietarios, yo creo que los tienes que poner contra la espada y la pared. Te vamos a ejecutar la hipoteca, vas a estar en la mierda, tal. Si no, no te van a bajar el precio. Y como de esos ahora no hay muchos,
Pues sinceramente no creo que pase. No creo que baje el precio, porque ni se prevé un incremento de la oferta, porque el gobierno actual no va a cambiar ninguna ley para liberalizar el suelo y que se hagan muchísimas casas, ni se prevé un incremento de la oferta a mejores precios, porque esta gente no va a estar en necesidad de venderlo. Y la demanda es que no puede crecer mucho. Si no te dan hipoteca y la gente no tiene dinero, es decir, lo que creo es que va a haber muchas menos operaciones, pero que baje el precio, no. Es mi opinión y mi análisis completamente sesgado y de cuñado. Yo lo comparto. Lo comparto. Y incluso descontando el factor, la inversión sale total o parcialmente del mercado inmobiliario, porque el mercado financiero tradicional vuelve a ser atractivo. Eso es algo que considero. Lo que pasa es que yo ahora te voy a devolver la pelota, Alberto. ¿Qué piensas que va a pasar con el precio del alquiler de vivienda? Claro, es que esto es complicado porque de normal siempre se supone que si el mercado fuese flexible, que ya he dicho que no lo es ni funciona bien, pues debería de mantener un ratio, ¿no? O sea, pues ¿cuál es un ratio? Pues que te dé un 5, que te dé un 8% de rentabilidad. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiere decir esto? Pues que el alquiler anual sea un 5%, o sea, que en 20 años de alquiler pagases la casa, ¿vale? De forma más llana de decirlo. Entonces, lo que tendría sentido es que ese ratio guardase una relación. Puede haber momentos, igual que el PR, el Price Equity Ratio, el Price Earnings, perdón, de la bolsa. Pues hay veces que sube y hay veces que baja, pero de normal vas a un, oye, ¿cuántos años necesito para que con los beneficios de esta empresa o de esta casa recuperar la inversión inicial, ¿no? Pues vale, pues 10 años en una empresa, pues vale, tiene sentido, se te puede poner en 20, ostras, empieza a estar cara, pues en las casas normalmente pues está 15, 20. Claro, ¿qué es lo que va a pasar con el precio del alquiler? Pues es que es muy complicado de saber, es lo mismo, es un mercado que está tan que tiene tan poca flexibilidad. Si en la oferta la gente tiene miedo de alquilar porque las nuevas leyes te dan muchas limitaciones, simplemente va a desaparecer esa oferta de alquiler, porque la nueva ley del alquiler no ayuda nada a que sea fácil alquilar. Pero si en la demanda no hay dinero, es decir, la gente no tiene dinero para poder vivir, pues claro, o sea, ¿qué vas a hacer al final ahí? Porque tú necesitas vivir en algún sitio. No sé, sinceramente creo que no van a bajar. Lo que va a empeorar es la forma en la que vive la gente. O sea, no sé si ya vas a pasar de compartir piso a compartir habitación en las ciudades grandes. Entonces, no sé, mi pronóstico es que va a haber más gente compartiendo habitación y compartiendo piso según avancemos, porque el precio del alquiler no va a bajar, incluso va a subir si empiezas ya a compartir habitación porque ya se a repartir entre más. Yo pienso que el precio del alquiler no va a bajar. Creo que es difícil que baje. O sea, el problema, y por eso la crisis económica que esperamos no acaba de llegar. Otra cosa es que igual digo yo esto y llega mañana, ¿no? Pero no, No recogida de no cable, ya acaba. está. Correcto, correcto, correcto. Pongamos un ejemplo. El salario medio, no el modal, no es el más repetido, pero sí el medio. En este país, que son 25, 26.000 euros. 1.600, 1.700 euros limpios al mes. Una pareja, 3.200, 3.400, 3.500 euros al mes. Probablemente esa pareja, a día de hoy y tal y como está la vida, jamás van a ser capaces de ahorrar los 90.000 euros que necesitas en efectivo para comprar un piso de 300.000. ¿Vale? Necesitas aproximadamente el 30%. El banco te va a dar el 80% de la hipoteca y luego en impuestos y gastos tienes otro 10%. Si no son 90, serán 80 o serán 70, Sí, pero te entendemos, una sí. cantidad de dinero que es muy difícil ahorrar. Sin embargo, con 3.500, 3.200 euros de ingreso neto mensual, entre los dos no pueden pagar un alquiler de 1.000 euros, que es un alquiler que en una ciudad como Valencia empieza a ser premium o semi-premium. Empieza a ser un buen piso en una zona bien. Probablemente sí.
y probablemente puedan vivir. Lo que pasa es que lo que tú decías al principio de tu speech es una generación que nunca se va a poder comprar una vivienda. Claro, pero al final, fíjate la ironía y lo ridículo de esto, ¿no? Que es casi meterse en política. Es que vale, que esa persona se compró la casa en su época con el sudor de su frente, pero ahora los precios están tan altos que al final lo que estás haciendo es quitar dinero de manos productivas a manos que compraron una casa hace 50 años y que no van a poder nunca vivir bien o vivir como vivieron sus padres, porque tienes un mercado al que le has cortado la oferta de raíz y entonces esa persona es esclava de ese alquiler que le va a costar 2.000 euros, que le va a costar un 30, un 40, un 50% de la renta familiar y que no van a poder pues tener hijos, vivir bien, comprarse casas, todo esto porque el interés de otras personas que compraron casa en su época a unos precios que no tienen nada que ver con los de ahora, porque antes la gente podía comprar casas y tener una segunda vivienda y una tercera vivienda, está interesada en que no haya nueva oferta y el gobierno eso lo protege. Entonces, sinceramente, yo no entiendo qué estamos haciendo de no construir 10 millones de casas. Ya, o sea, es decir, tiramos dinero en otras cosas, 10 millones de casas y las vendes baratas. No lo sé, pero veo un problema de oferta brutal, sinceramente, y Sí, la estamos limitando más. Diciendo, vamos a ayudar a los sí. jóvenes y la ley del alquiler, ¿vale? Pues limita más la oferta todavía. O sea, ya no hay suficiente, limítala Pero más. tú piensa en una cosa, has quitado la deducción en renta por pago de hipoteca de primera vivienda, pero no la del alquiler. Es decir, la rentabilidad que tú le puedes sacar en tu renta a lo que has pagado por un alquiler es altísima. Si lo piensas bien, es una rebaja en el precio del alquiler que te paga el Estado. Bueno, que te paga el Estado, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando era estudiante, cuando te pagaban los 200 euros, que los varios propietarios te decían, bueno, y estos 200 euros el primer mes se cobran, ¿sabes? Y esto de Sí, que, bueno, pero eso de es... luego la deducción, pues también, ¿a quién va? O sea, vale, realmente te lo hacen a ti en el IRPF, pero realmente eso implica que puedes pagar más y que tú, si el que tiene el poder es en la oferta, da igual a quien efectivamente legalmente le hagas la deducción. Si el alquiler te va a valer un 20% menos y el que tiene la sartén por el mango, por el dinero, como hemos dicho antes con Microsoft, es el propietario, pues al final los precios del alquiler van a subir un 20% mágicamente. Si tú haces eso, porque de repente hay gente que está dispuesta a ceder parte de esto, de este porcentaje que le toca de deducción para incrementar el precio. Entonces, ¿hasta qué punto esas políticas funcionan en vez de dejar que la oferta y la demanda sean libres? Yo creo que hacen bastante más mal que bien. Bastante mal. Y no te digo de construir en paisajes protegidos, ¿eh? Pero o encontramos una solución a esto, yo creo que es el principal problema de España. Igual estoy siendo muy drástico, pero creo que es el principal problema de España y no veo una solución limitando las cosas. O sea, creo que tiene que haber muchas más casas y hay que flexibilizar la vivienda y también igual la gente tiene que entender pues, que no puedes vivir en Azca o en la Puerta del Sol. No sé si me explico, o en la plaza del ayuntamiento para ver la mascleta, esa parte también. Pero bueno, No sé, veremos cuánto cable tenemos que recoger. yo creo que de esto va a ser difícil que tengamos que recoger cables porque son políticas a muchas decenas de años, entonces igual llevamos con gallata, la verdad. Correcto. Correcto. Entonces, ¿tú qué crees? ¿Cuál es tu feedback? ¿Va a subir? ¿No va a subir? ¿El precio del alquiler o de la vivienda? De los dos. Yo creo que el precio de la vivienda entrará en una fase de crecimiento vegetativo y el precio del alquiler no sé si va a subir, pero desde luego yo no, para mí sería una sorpresa tremenda que bajara, Yo creo que entonces, dado el escenario. yo creo que ahí estamos de acuerdo en ese análisis. Ya veremos. Ya veremos qué Sobre pasa. todo porque ha desaparecido un factor que mantuvo el precio del alquiler, entre comillas, o en teoría bajo en muchos momentos. La gente te decía, tus padres, tu tío, el cuñado, cuñadísimo con el que coincidías en la boda de tu hermana o de tu prima, te decía, es que eres tonto, para pagar un alquiler puedes pagar una hipoteca.
Sí, porque en aquel momento era completamente intercambiable. Como el banco me daba el 100% de la hipoteca, si no el 110, yo dejaba de pagar mis 800 euros de alquiler, pasaba por el notario y pasaba a pagar 800 euros de hipoteca. Claro. Era un intercambio a pelo. Pero a día de hoy, para dejar de pagar 800 euros de alquiler y empezar a pagar 800 euros de hipoteca, necesito 90.000 euros, 50.000, 70.000 euros para comprar un piso que no tengo y que no puedo tener porque no tengo esa capacidad de ahorro. Entonces, ya no es intercambiable el alquiler por la Ya es hipoteca. que no te queda otra. Está claro. Claro, claro. O sea, porque ni siquiera tienes la perspectiva. Yo me compré un piso y me lo compré relativamente tarde. Yo me fui de casa de mis padres con 30 o 31 años. Relativamente tarde, pero yo veía que yo ahorraba dinero mientras empezaba a trabajar cuando ya tenía un sueldo más decente y sí que veía esa posibilidad porque no necesité tantísimo dinero. Pero a día de hoy, a una persona que le dices ganas 25 o 30.000 euros, tienes que ahorrar 80.000. Olvídate. ¿Cuánto ahorras todos los meses? 500 euros por 12 son 6.000. Hasta que ahorres 80.000 son Olvídate, claro. 14 años. Si tienes un sueldo normal es complicado. O sea, o tienes un puesto muy alto, o tienes dos personas con un salario alto, o tienes tu propia empresa y te va bien, o si no, es O bastante tienes un complicado. respaldo familiar o O viene tu tienes... padre y te dice, toma, cómprate un piso. El papá te da la entrada, toma, 50.000 euros. Pero claro, si tienes un hermano, tu padre necesita 100.000. Claro, es lo bueno. Ya sabéis, chavales, tened hijos únicos solo. Nada de hermanos que luego hay que compartir. Y si no, Correcto. si no, hasta que vuestro padre, como sois unos capullines, haga como Warren Buffett, que se lo deja todo a la fundación de su amigo y vosotros sin herencia. Correcto. Es que ahí son los problemas de la clase media actual que ha desaparecido concretamente. A mí me gustaría que alguna vez pensáramos qué es la clase media hoy en día y Exacto. ver cuánta gente encaja en ese perfil. Yo creo que lo dijo el otro día, no sé quién fue, fue uno de los millonarios de España, uno de los que salía en la lista Forbes de España, que dijo, para mí clase media es aquella persona que puede llegar a fin de mes comprándose una casa con vacaciones y sin preocuparse por el dinero que hay en la cuenta bancaria. Yo creo Pues, que lo decía desde un punto de vista, la gente se lo ha tomado como no tiene contacto con la realidad, no sé quién es, pero como no tiene contacto con la creo que es realidad. José Elías. Exacto. ¿Qué valen las cosas? Yo por lo que entiendo, lo entiendo más como una crítica a decir, nos creemos que hay mucha clase media en España y no hay tanta, ¿no? O sea, yo creo que No eso... la hay. No la hay. Hay una clase baja acomodada. Hay una clase baja a la que pagando un alquiler y viviendo en pareja o con amigos, los números le salen. Por eso no llega esa crisis. Porque aunque a ti en el restaurante o en el bar al que vas a cenar los fines de semana o al que tal, en lugar de 30 euros te cobren 35 o 36, que es una subida del 20%, que es mucho, los números te siguen saliendo. Ganas Entonces, 1.500, 1.600 euros, tu pareja otros tantos. podríamos decir eh, entonces que el aprender a ligar es la nueva universidad, lo que te asegura el futuro. Totalmente, totalmente. Bendito Tinder. Bendito Tinder que te da de comer. Porque si eres solo uno, estás fastidiado por muchos estudios que tengas. Necesitas ser Si dos. eres Así solo, que ya claro, sabéis, chicos, chicas, aprended a ligar, olvidar de la universidad, es lo importante. es una cuestión de supervivencia. O sea, pero es eso, las cuentas te salen a final de mes. Pero claro, de estas cuentas hemos quitado la compra de una vivienda propia, como hemos quitado muchas cosas, pero hemos quitado la compra de una vivienda propia. ¿Qué tienes que hacer? Pagar el alquiler, el agua, la luz y el gas. Ujú. Bueno, pues ya sabéis que siempre que sacamos el tema inmobiliario yo me caliento un poco porque creo que le estamos haciendo un flaco favor a largo plazo de esta sociedad con este mercadillo que hemos montado. Pero bueno, sí, estoy de acuerdo contigo. No creo que baje, creo que el precio del alquiler incluso subirá un poco. Veremos, veremos si tenemos que recoger cable. También te digo una cosa, y esto tiene, tiene una visión que es razonablemente
positiva. Que la compra de viviendas y que las generaciones eternamente se compren una vivienda propia no ocurre en ningún sitio. Ocurría, el último país, digamos, europeo desarrollado en el que ocurría de forma generalizada era España. ¿Quién se compra un piso viviendo en una ciudad grande europea? ¿Quién se compra un piso en Londres, en Berlín, en Milán, en Roma, en París? No se lo compra nadie, la gente vive toda la vida en alquiler. Eso también te habla de el nivel de desarrollo y de, desgraciadamente, modernidad de una sociedad. O sea, los ingleses llevan generaciones sin comprarse viviendas en las grandes ciudades, ¿se entiende? O en las ciudades incluso medias. No era normal, entre Sí. comillas, lo de normal, lo que ocurría aquí. No era habitual. A ver, ya, sí, lo entiendo. O sea, puede que lleve razón. De hecho, por ejemplo, se hablaba de que en Lisboa, pues, se habían cargado el mercado con las nuevas políticas. Bueno, sí, te entiendo, ¿eh? Pero, Es pero, como, y este es otro tema polémico, es como la inmigración. La inmigración en España es un fenómeno relativamente perdón, es reciente. relativamente moderno, reciente. Hasta bien entrado el siglo XX, años 60, años 70, los que emigrábamos éramos nosotros. Exacto, eso es así. ¿Qué vienen los emigrantes a hacer a España? Argentina, por cierto, durante muchos años. Correcto, hacer las Américas. Las Américas. ¿Qué vienen los emigrantes a hacer a España? ¿Vienen a ser CEOs de Telefónica? ¿Vienen a ser directores financieros de Acciona? No, vienen a hacer los trabajos que nosotros hacíamos en su momento para los alemanes y que ahora hacen para nosotros porque las generaciones son cada vez más cualificadas y acceden a otros puestos de trabajo. Puedes decir pijas, ¿eh? No pasa nada. Correcto. Entonces, desgraciadamente, esto, y aquí quito totalmente un juicio de valor, porque yo soy economista y los juicios de valor los hacen los sacerdotes, esto es hacia donde va el sistema económico occidental a día de hoy. Y la evolución de la vivienda y de acceder a una vivienda propia o en propiedad, mejor dicho, es una parte de esto. Sí, pero es complicado. También hay un científico que hace poco dijo que a partir de 2100 empezará a caer la cantidad de humanos en el planeta, que nos vamos a extinguir. Claro, es verdad, en España hemos tocado tope en el número de población y va a ser difícil con un mercado y una economía así que esto cambie. O sea, al final tener un hijo es una inversión ahora mismo, antes probablemente sería un activo. Ahora es más que Correcto. una inversión, es un gasto. Una inversión es muy difícil de demostrar, es un gasto. Antes era una inversión en un activo que tenías ahí que te iba a ayudar. Y, y no sé si va a haber muchos hijos, salvo que exista una clase media que realmente se pueda permitir tener dos hijos sin tener que mirar la cuenta bancaria. Creo que es complicado, Correcto. porque te juegas todo y no vas a querer traer a un hijo al mundo en una casa en la que no sabes si llegas a final de mes. Tú, fíjate un dato. Entre enero y agosto de 2023, en Londres se firmaron 24.000 hipotecas. En el término municipal Londres, ¿eh? Que podríamos estar hablando que esas casas están alejadas al centro de Londres más de la distancia que hay entre Valencia y Castellón. 24.000 hipotecas en una ciudad que tiene 7 millones de habitantes. Es que en Londres el número de compraventas de viviendas es completamente testimonial. Bueno, si las hay, será entre inversores, entre fondos de inversión y Sí. similares, que es el comprar los activos a tocateja, como el que dice. ¿Cuántos millones de londinenses hay y cuántos millones de londinenses son propietarios de la casa en la que viven? Claro, la cuestión es qué tipo de sociedad planteas, que eso también es importante, porque si planteas una sociedad que depende de que su empleador no le eche para no quedarse en la calle, pues igual no es la mejor del mundo, ¿no? Pero bueno, Pues es hacia la que vamos.